todos y gracias por acompañarnos, a todos los que están aquí con nosotros presencialmente y también a todos aquellos que nos acompañan a través del streaming. Espero que estén ya conectados y puedan vernos sin ninguna dificultad. Bienvenidos a esta tercera edición de las Jornadas de Información Macroeconómica de la Asociación de Periodistas de Información Económica, de la PIE, a la que les damos la bienvenida y que agradecemos a nuestros patrocinadores, a Iberdrola y a BBVA, así como a Alan Hanover y Sherman, que nos ceden este espacio amablemente para que podamos llevar a cabo las jornadas. Como saben, estas jornadas se enmarcan dentro de los ciclos habituales de información y formación económica que ofrecemos desde la PIE. Y bueno, queremos agradecer en primer lugar la amplia respuesta de los socios y también animar al resto de compañeros que nos han acompañado hoy y que aún no son socios, pues a que se animen a participar en la asociación y acompañarnos de forma permanente, porque cuantos más seamos, más fuerza habrá para movilizar este tipo de eventos que creo que son del interés de todos. En esta ocasión, como saben, hemos decidido desde la Junta de la PIE que las jornadas deberían de ofrecer una sesión monográfica acerca de la DANA del pasado 29 de octubre, al considerar que se trata sin duda de la noticia del año, fundamentalmente pues, por el daño humano que ha ocasionado, pero también por todo el impacto económico y lo que eso supone en las vidas de todos los afectados. Desde la PIE queremos aprovechar para mostrar nuestra solidaridad con todos los afectados, nuestro apoyo a todos los compañeros que desde el primer minuto han estado haciendo una excelente labor a la hora de contar todo lo que está ocurriendo. Y desde la PIE queríamos ayudar un poco a dar un poco de luz, a dar algunas cifras y desde la óptica económica siempre buscar un poco el detalle de lo que ha sido el impacto y la respuesta a una catástrofe de semejante magnitud. Y para ello pues tenemos con nosotros a un ponente de lujo, al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que le agradezco muchísimo su presencia. Él y su equipo nos han ayudado mucho a poder organizar esta jornada y se lo agradecemos. Tenemos la suerte de estrenar al gobernador en la PIE, aunque al señor Escrivá, como saben, le conocemos desde hace tiempo y es una persona que siempre ha colaborado con la asociación en su amplia trayectoria, que ya comenzó por el Banco de España, en la que estuvo dirigiendo el Servicio de Estudios de BBVA, al frente de la IREF, como ministro de la Seguridad Social, que ya nos acompañó en estas jornadas hace 2 años para explicarnos la reforma de las pensiones, recientemente como ministro de Transformación Digital y actualmente de nuevo en el Banco de España, ahora como gobernador, y le agradecemos que haya tenido a bien acompañarnos hoy, incluso antes de estrenarse en el Congreso de los Diputados, que tendrá una intervención también de máxima expectación mañana. El gobernador nos va a hablar de los cálculos que ha hecho el Banco de España sobre el impacto económico de la DANA, la visión desde el Banco Central. Posteriormente, como saben, tendremos otros ponentes, al presidente del ICO y del Consorcio de Compensación de Seguros, para ahondar un poco en la respuesta, los daños y las indemnizaciones de la DANA. Pero creo que empezamos con la visión más integral posible para acercarnos a este fenómeno tan demoledor y extraordinario. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a la presentación del gobernador. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Uy, que se cae. Gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale. Gracias. Sí, efectivamente, estaba pensando yo mal. ¿Qué se cae? A ver, así. No, este pesa demasiado, yo creo. Que pesa demasiado para... ¿no? Se va a caer. Lo cojo con la mano. Yo creo que no... Ah, vale, sí, retorciéndolo. Se cae, ¿verdad? Con la mano, ¿vale? No, que os decía, no pasa nada. Me acerco, ¿no? Os decía que sí, efectivamente, estoy escuchándote, yo creo que llevo más de 20 años. Es decir, desde hace más de 20 años he participado en eventos vuestros y, por supuesto, pues siempre encantado de hacerlo. Y efectivamente, una reflexión previa. Vamos a ver muchos datos y hay que evitar que la frialdad de los datos no recuerde la dimensión de la tragedia y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas y
y las situaciones tan duras por las que han pasado tantas personas. Yo creo que eso tenemos que tenerlo siempre, y también tenemos que tener, yo creo, muy claramente en mente que estamos ante un fenómeno. Lo estamos dedicando cada vez más tiempo en el mundo de los bancos centrales al tema del cambio climático. Dedicamos, para que os hagáis una idea, el otro día teníamos una reunión interna en el Banco de España para preparar justamente una intervención mía en Basilea, en una conferencia que se llama The Green Swan, donde se discutió desde distintos ángulos cómo los bancos centrales y los supervisores y reguladores financieros debemos posicionarnos ante el cambio climático y qué podemos hacer en distintos ámbitos. Y en la preparatoria del Banco de España me dijeron, porque había mucha gente en esa reunión, digo, mira, hay mucha gente involucrada en estos temas, 60 funcionarios del Banco de España participan en distintos foros, grupos de trabajo en todas partes del mundo, en todas las instancias e instituciones internacionales en temas relacionados con el cambio climático. Pero eso os da una dimensión de hasta qué punto hay una sensibilización y un peso importante digamos, la importancia que damos a estos temas y cómo pueden afectar a muchas funciones de un banco central desde distintos ámbitos. Esto sería para otro día, ¿no? Pero dado que estamos con la DANA y con los efectos, veréis cómo para nosotros ha sido muy importante este fenómeno y sin más voy a entrar en los datos. Esta no es la presentación, ¿no? Es decir, es que no está saliendo bien. Sí, venga. No. Hay tres funciones del Banco de España en las que nos han exigido un seguimiento y medidas específicas muy claras desde que tuvimos estas lluvias tan intensas y el drama y la destrucción de capital físico y de vidas humanas que se produjo y toda la disrupción en la actividad económica. La primera es, el Banco de España es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos y de la vigilancia. La segunda es, no es el análisis, el Banco de España es responsable de la estabilidad financiera del sistema. Por lo tanto, tiene que hacer un análisis para que la estabilidad, tanto a nivel micro como macro, se mantenga. Y después, efectivamente, tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de la situación de la economía española para aportar elementos de juicio a nuestras propias decisiones y a terceros. Y eso lo hacemos con un monitoreo en tiempo real. Empezando, ¿cuál es la dimensión potencial de los efectos? Si tomamos exactamente los 78 municipios, me parece que son, que aparecen identificados en los reales decretos leyes, aproximadamente suponen en torno al 2% de la economía. Ahí tenéis hasta 6 indicadores distintos y veis, visto desde distintas métricas, estamos hablando aproximadamente del 2%. Cuando miramos desde el lado de la especialización productiva, veis que cuando miramos la actividad en el ámbito de la industria está por encima de la media. Es una zona con más peso industrial y ahí tenéis indicadores, en promedio habríamos del 3%. Por lo tanto, esto te da, es decir, dado el fuerte impacto que se ha producido sobre esta zona, estamos hablando del 2% de la población, del 2% del empleo y del 3% cuando hablamos del sector industrial. Después hay otra característica en la zona, que es una ciudad, son ciudades dormitorio y hay muchísimas personas que viven allí pero trabajan en otras partes. Eso ha supuesto que cuando hemos mirado, por ejemplo, el número de hipotecas o de personas con hipotecas, estamos hablando de cerca de 500.000 de personas que tienen hipotecas en la zona, con una población de 1 millón y 150.000 hipotecas efectivas. Por lo tanto, esta otra parte que tiene que ver con la vivienda residencial es importante y afortunadamente el impacto parece que ha sido mucho más limitado y más ha estado centrado en la actividad industrial. Después hay un efecto sobre infraestructuras que también hay que tener en cuenta, pero realmente la segunda elemento, digamos, de nuestro análisis es al mismo tiempo empezar a ver todas las medidas de apoyo fiscal. Las medidas las han tomado las administraciones públicas, fundamentalmente la Administración General del Estado, y ahí veis simplemente un resumen de todas esas medidas categorizados por los fondos disponibles desde el punto de vista de a quién van a llegar.
o cuando son medidas indirectas a través de avales y moratorias. Esto da una fotografía general. Vamos a empezar con el primer elemento, que es lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema de pagos. No sé. Es decir, primero, nuestra actividad ha ido primeramente dirigida a evitar, ante la posibilidad de que tengamos muchos billetes dañados o billetes dañados en la zona, que se hayan mojado, que se hayan deteriorado, establecer un sistema ágil de canje de esos billetes. Es fundamental en una situación como esta, que hay mucha incertidumbre, que el sistema de pagos funcione, se restabla lo antes posible, que la gente pueda hacer sus pagos, pueda tener sus medios para liquidar deudas, para pagar, etcétera, y por lo tanto es muy importante empezar por el efectivo, que es una de nuestras labores principales. Y es decir, también, digamos, ha sido muy importante la labor desde la sucursal de Valencia, donde hemos reforzado mucho la sucursal, donde efectivamente, sobre todo en la actividad con las entidades, hemos buscado procedimientos ágiles y el tener una sucursal del Banco de España relativamente cerca, pues ha ayudado. Y otra parte que tenemos que asegurarnos es que en lo que es la distribución del efectivo hasta la última milla, por así decirlo, hasta el último momento, esto se hace a través de dos entidades privadas, Loomis y Prosegur, que hemos estado haciendo un seguimiento para que tuvieran toda la capacidad operativa de distribución de billetes y de efectivo por todo el territorio. Aquí veis unas estadísticas diarias de los ingresos de la sucursal de Valencia, de los ingresos que se han producido y de los pagos, es decir, las retiradas de efectivo son el gráfico de mi derecha y la otra los ingresos que hacen las entidades en la sucursal de Valencia, y como veis, la parte de ingresos ha sido muy similar al año anterior, que es la referencia que estamos tomando, y si veis ya la semana concreta del impacto, pues hubo muchas más retiradas de efectivo, que es lo que nosotros buscábamos por parte de las entidades para acumular efectivo ante la situación que estaba produciendo. Después ya en esta semana actual ya se está corrigiendo eso parcialmente. Otra parte muy importante de seguimiento, el impacto en los puntos de venta, los aparatitos con los que se hacen pagos en todas. Fijaros el número de aparatos que hay en la zona, que es muy elevado, y ahí veis cómo progresivamente hemos ido consiguiendo han ido consiguiendo las entidades responsables que los puntos de venta se vayan recuperando, pero aún así estamos hablando de niveles todavía de en torno al 15%, creo, ¿no? 9% estamos todavía continuando operativos. Es decir, un seguimiento de todos los puntos de venta, ¿no? Los dispositivos para la venta online, para la venta física, perdón. La otra parte que tiene que ver es con los pagos en tarjeta de crédito. Este gráfico cuesta un poco entenderlo, pero que está puesto, está comparado con la media nacional en la zona exacta de donde se ha producido el impacto. Entonces, como veis, es decir, es la brecha con respecto al crecimiento que se produce en el resto de España en términos de pagos y en términos de operaciones. El que la brecha sea positiva quiere decir que se están haciendo menos pagos y menos operaciones que en el resto de España en esta zona. Y el porcentaje que veis ahí es el porcentaje de menos pagos que se ha ido. Debería estar con signo negativo, pero está en signo positivo. Creo que se entiende. Pero si miramos un poquito el gráfico, veremos que hay una tendencia decreciente, que quiere decir una tendencia a la normalización, tanto en el volumen de pagos como en el volumen de operaciones. Estos son datos diarios. Es decir, por lo tanto, estamos viendo ya que nos vamos acercando a la normalidad de pagos, tanto con tarjetas y de operaciones, tanto como en el resto de España, que es el que nos sirve de referencia. Eso es como hemos hecho el seguimiento directamente con las entidades para que realmente la gente pueda utilizar lo antes posible un medio de pago que es fundamental, como es el de las tarjetas. Hemos visto antes el de los terminales de compra y ahora viene el de las tarjetas. Y finalmente aquí veis exactamente lo mismo en el caso de la retirada de cajeros. Es decir, cuando está por encima de la línea es que se está retirando menos que en el resto de España, cuando está por abajo está retirando más. Y como veis ya empezamos a ver que la normalización, que ahora lo veremos después en términos de sucursales, está permitiendo volver a retirar efectivo como se retira en esta parte del año en el resto de España. Esto está en brecha con respecto al resto de España. Esto es como hemos seguido el tema
desde el punto de vista de los sistemas de pago. El segundo, el análisis del sistema financiero. Primero, y esto está relacionado con lo anterior, el número de sucursales, que hemos hecho un seguimiento muy estrecho del número de sucursales que no están operativas. Y como veis, pues se ha ido también reduciendo. Ahí veis un saltito que se produce, que dejaron de estar operativas porque fue la segunda dana que hubo posterior, donde la gente se quedó en casa y volvieron a estar cerradas algunas oficinas, pero como veis, en este momento, de todas las oficinas en la zona, unos 300, siguen todavía cerradas 37, pero vamos progresivamente viendo una normalización del funcionamiento del sistema bancario en la zona. Entonces, todos son datos diarios. La exposición, es decir, este es el total de exposición al crédito bancario en toda la zona. Esto lo hemos hecho, como veis, de un nivel gradual, porque esto está datos de los municipios afectados nada más. Es decir, no es la provincia de Valencia, es exactamente la zona concreta, que es una parte limitada, significativa limitada de la provincia de Valencia, y hemos añadido algunas más en algunas partes de Málaga, etcétera, o en Huelva, me parece, o Cádiz, pero son pequeñas zonas, todas las que estén en el digamos, beneficiarios según el Real Decreto Ley. Y lo que veis ahí es que estamos hablando de aproximadamente, de nuevo, como en torno al 2%. Es decir, el 2% sale, es el 2% del crédito total que hay en España, que son unos 20.500 millones. Y ahí veis el desglose, lo podéis ver, por hogares y por empresas y por pequeñas, por pymes y no pymes, y también podéis ver el número de clientes afectados, que son 561.000, que es aproximadamente la mitad de la población que había allí. Esto da una fotografía agregada. Nosotros, obviamente, además de mirar la fotografía agregada, la miramos entidad a entidad, las 80 entidades aproximadamente que existen en España bancarias. Y en cada uno de los casos hacemos el análisis correspondiente para ver que todo funciona bien y que tengan, pues que todos los elementos, digamos, desde el punto de vista de estabilidad financiera, también a nivel microprudencial, no macroprudencial, estén asegurados. Simplemente una fotografía de esos 20.000 millones, ahí tenéis la exposición concreta de las 20 entidades mayores numeradas de mayor a menor. No vamos a dar datos específicos de entidades, pero para que os deis cuenta, simplemente para ilustrar que eso que veis en términos agregados nosotros lo hacemos entidad a entidad en toda la zona y por modalidades de crédito. Y finalmente, la evaluación de la economía española y del análisis que tiene sobre la economía. Hemos utilizado dos instrumentos de análisis que estaban desarrollados por investigadores del Banco de España y que son muy apropiados en este momento. El primero es a partir de un índice de cuellos de botella que se calibró para el Katrina en Estados Unidos. Lo calibramos para el Katrina y miramos el impacto que tenía la correlación de este índice con el impacto en la actividad económica después agregada. Ahí veis, el gráfico lo que pinta es el Katrina y en color más claro veis día a día cómo se ha producido este índice de cuellos de botella, de restricciones de oferta en el caso nuestro. Y como veis, el perfil es muy similar, no llega a los niveles del Katrina, pero la dinámica es muy parecida a la de un fenómeno tipo Katrina. Y a partir de ahí, y utilizando técnicas econométricas, concluimos que el impacto negativo sobre el crecimiento, basado en la experiencia histórica y viendo que realmente está teniendo un perfil similar, pues estaría en torno a 2 décimas del PIB y aproximadamente 1,5 décimas de impacto positivo sobre el IPC. Después hacemos un seguimiento muy granular con datos diarios de distintos indicadores, que son en general de terceros, pero aquí simplemente he traído un ejemplo por no abrumar, que es la evolución que estamos haciendo diaria de la evolución de volúmenes de importación y exportación en el puerto de Valencia. Como vemos, pues las importaciones parece que no se han visto afectadas, están llegando y siguen llegando. Quizá ha habido más problemas en la salida de exportaciones por las restricciones que se han producido en el tráfico en la zona, y ahí veis la comparación, cómo se produce esa caída de volumen de exportaciones. Este es el ejemplo de datos granulares que uno puede utilizar y tener diarios para hacer un seguimiento, como datos de empleo, etc. Otro instrumento analítico que da resultados por robustez parecido. Esto es utilizar un modelo de panel que tenemos
en el cual utilizamos eventos similares que se han producido, 115 eventos similares que se han producido en el mundo y 52 inundaciones, y nos permite, digamos, a partir de la calibración de lo que ha pasado en todos esos eventos en promedio, con técnicas econométricas de panel, vemos exactamente los impactos y, como veis, son impactos similares a los que veíamos con el resultado del modelo de cuellos de botella. Y también el impacto es básicamente en el trimestre corriente, que es cuando se produce el impacto en actividad, y después, ya, pues si veis, un año después no hay prácticamente efecto adicional de deterioro económico, porque tienden a compensarse algunos efectos adicionales con los efectos positivos resultado de toda la inversión que se produce para recuperar el capital físico dañado. Y como en contabilidad nacional, lo explicaba antes, la inversión se computa en términos brutos, no netos, pues esto tiende a tener un efecto positivo que compensa el efecto negativo. Por lo tanto, estamos hablando de unas décimas concentradas en el primer trimestre, 2, 3 décimas, según utilicemos un instrumento u otro analítico. Esto es básicamente lo que supone el efecto. Y, por supuesto, una cosa que tenemos que hacer muy de cerca es hacer el seguimiento de la efectividad de las medidas, porque cuanto más eficaces sean las medidas que se han desplegado, y el paquete es muy sustancial, pues menos impacto tendrá sobre la actividad económica, sobre los agentes económicos, los efectos de la DANA. Ahí tenéis 3 medidas que vamos midiendo diariamente. La primera es la moratoria de préstamos, las peticiones que se han hecho a las entidades ya de una moratoria de sus préstamos, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto Ley, y estamos hablando ya de casi 8.000. Segundo es las solicitudes que las entidades financieras hacen al Consorcio de Compensación de Seguros, y visteis que esto ha sido muy rápido y ya se está estabilizando más, estamos hablando en torno a 30.000. Y finalmente los avales ICO, que han empezado y van ya arrancando, y que estamos hablando, si no estoy de sobre 700, 800, una cosa así. Es que me he dejado las gafas en casa y entonces estoy viendo 715. Vale, pero estoy así un poco, no lo veo. 715 es lo que me sonaba. Y este es otro ejemplo de algo que hay que seguir, que se está siguiendo obviamente por todos, que es lo que está ocurriendo, que sabemos de la pandemia y sabemos del volcán de Palma, hasta qué punto son importantes los ERTEs y digamos, la neutralización del impacto, tanto desde el punto de vista del mantenimiento del salario de los trabajadores como de la minoración de los costes salariales asociados a las cotizaciones de la seguridad social de las empresas. Ahí veis cómo ha ido la evolución de los ERTEs y el número de entidades que se han adherido, y yo creo que la maquinaria está ya muy engrasada después de la pandemia y como veis, pues enseguida tenemos ya cifras significativas en términos de ERTEs. Esto es un poco el resumen de todos los datos que diariamente seguimos en el Banco de España. Hay un grupo que se reúne diariamente y que va actualizando los datos y va compartiendo de las distintas direcciones generales. Esta es digamos, una ilustración de algunos elementos de los que vemos regularmente, y simplemente decir que ¿qué hemos hecho nosotros? Pues en el tema de billetes es reforzar todos los mecanismos a nuestro alcance para que los billetes se puedan deteriorar, se puedan canjear, para que funcione bien el sistema de pagos, hacer un seguimiento con todas las entidades que están detrás del sistema de pagos en España, y reforzar la sucursal de Valencia por distintas vías para que juegue un papel de ancla en la distribución de efectivo en la zona. Desde el punto de la estabilidad financiera, como veis, hacemos un seguimiento diario y granular de las entidades, cómo están comportándose y cómo están, digamos, intermediando medidas que se han establecido por parte de las autoridades públicas, y eso además lo compartimos con terceros. Lo hemos compartido, por ejemplo, en el Comité Técnico del ANCESFI, que es el que mira agregadamente la estabilidad del conjunto del sistema financiero español desde todos los ángulos. Y finalmente, pues estamos haciendo un seguimiento diario de los efectos de la economía y del despliegue de las medidas. Esto es lo que hace un banco central en una situación como esta: pagos, estabilidad financiera tanto a nivel microprudencial como macroprudencial, y hacer un seguimiento de los impactos macroeconómicos para ver los efectos sobre la actividad y eventualmente sobre los precios. Pues esta es... Gracias. Sí.
Pasamos ahora al turno de preguntas. No me resisto a lanzar un par de cuestiones para comenzar. De un lado, saber un poco cuál es el análisis que hacen de lo que va a ser el impacto más estructural o la permanencia en el tiempo, hasta qué punto, cuánto tiempo puede tardar en reabsorberse el daño sobre la economía. Y en segundo lugar, un poco en ese juego de la dificultad que se ha encontrado para manejar metálico que ha podido dañarse por quedar mojado por la riada, fundamentalmente los billetes, y la pérdida de red de cara al pago con tarjeta o uso de TPVs, al final, ¿qué han detectado, qué ha imperado en una situación de ese tipo? ¿Se tiende a volver a utilizar más efectivo de lo habitual o, por el contrario, hasta que no se pudo hacer llegar físicamente nuevo papel moneda no se pudo? Bueno, si combinamos los datos que hemos visto, y miramos los datos de retirada de efectivo, los primeros días hubo una cierta dificultad porque había cajeros que no estaban operativos. Hemos visto que se ha ido recuperando el volumen de efectivo. Las entidades nos han pedido más efectivo de lo habitual para poder distribuir, con lo cual la normalización por el parte del efectivo ha sido algo que se ha producido en pocos días, ¿no? El otro sistema de pagos, que es con tarjetas, ya sea con terminales de punto de venta o ya sea con tarjetas de crédito, etcétera, en estos momentos, digamos que el impacto que se ha producido es significativo, pero limitado. Estamos hablando del 15%, 10%, en algunos momentos más, pero lo importante es ver el perfil. Obvio, los primeros días es que realmente la paralización de la actividad general por los efectos de la DANA y las prioridades obvias que hubo en la zona llevan a que el resultado sea el que hemos visto, pero yo diría que lo que estamos viendo es una normalización muy rápida del sistema de pagos en todas sus modalidades y un muy buen funcionamiento de las entidades que intermedian, tanto los responsables de los terminales de puntos de venta como los bancos con sus cajeros y con la distribución de efectivo que se hace a través de ellos y de las propias sucursales. Yo diría que este es mirando los datos que estamos haciendo, pues pasados los primeros días, uno puede decir que se está restaurando la normalidad de una forma bastante rápida. Sí. Y en cuanto al impacto estructural pues es más difícil de saber. Yo creo que esto lleva a una cierta evaluación. Yo creo que lo que estamos haciendo y estamos haciendo dos cosas que todavía no puedo compartir. Uno es ver episodios anteriores donde se han producido destrucción de capital físico significativo y cuánto tiempo ha tardado en recuperarse. Por ejemplo, el terremoto de Lorca es un buen ejemplo y estamos analizándolo y todavía no tengo yo datos que compartir sobre ese efecto y no sé si serán comparables. Tenemos el volcán de Palma en su parte más limitada. Es posible, pero esto es un poco tentativo, que una vez pasada la riada de agua, que el efecto puede haber sido menos. La sensación que tenemos es que el efecto, digamos, de destrucción de capacidad productiva puede haber sido menos intenso de la impresión que dan las imágenes y la percepción que hemos tenido, según se va restaurando la situación. Pero esto todavía es muy tentativo. Pues ahora sí pasamos al turno de preguntas. Os pediré que os identifiquéis todos con nombre y medio. Fábregas Lasser. Facilitamos un micrófono enseguida. Hola, buenos días. Jordi Fàbrega, Cadena SER. Dos preguntas quería hacerle. Una sobre los cálculos que han hecho sobre la exposición de las entidades de la zona, esos 20.000, algo más de 20.000 millones de euros. Ustedes ha dicho que están haciendo el análisis entidad a entidad. Han presentado aquí un gráfico en el que se veía la evolución y algunas entidades sí que al menos por volumen eran o parecía que era bastante grande el volumen de exposición. La pregunta que quería hacerle es si
tienen preocupación o hay alguna entidad en concreto o algunas en las que el grado de exposición que tienen sea suficientemente elevado como para que les suponga algún problema. Eso una pregunta. Y la otra, en el cálculo que ha explicado del impacto que puede tener sobre crecimiento y sobre todo sobre inflación en este trimestre, me gustaría solo una aclaración. Ese impacto que he leído del más 0,15 en IPC, ¿es en el IPC del mes de diciembre, es en la media anual o en qué se traduce? Es a largo plazo. Es el impacto absoluto a largo plazo que se pueda producir y que, o sea, que ni siquiera va a ser fácil de distinguir, porque una décima, dos a largo plazo, pues es muy poco relevante, digamos. Es por marcar la idea de que algún impacto hay, pero no otra cosa. Y desde el punto de vista de las entidades, es decir, cuando lo vemos en términos absolutos, las cifras, la entidad que más me parece tiene 3 o 4 mil millones, son las entidades más grandes, y, lógicamente, y por lo tanto, en porcentaje de su balance agregado, consolidado, incluso en España, pues es un efecto perfectamente absorbible, no es un efecto, digamos, que tenga ninguna implicación prudencial relevante. Las entidades más pequeñas que pueden tener una mayor exposición en la zona tienen mayor exposición, pero por otro lado están sometidas a mecanismos de mutualización dentro del banco cooperativo y por lo tanto puede perfectamente, visto en su conjunto con el sistema de mutualización que tienen de riesgos y de abordar situaciones de este tipo, son perfectamente absorbibles también los posibles. Ten en cuenta que aquí lo que estamos viendo es, esas cifras, tengo que aclarar, son exposición máxima, para nada son. Después, cuando hacemos ejercicios sobre pasar de exposición máxima a impago, pues hay puede ser incluso despreciable en algunos casos, según la modalidad de crédito. Es más aún con toda la efectividad de las medidas mitigadoras que se han establecido, ¿no? y la moratoria, entonces, que se ha establecido. Por lo tanto, no tenemos ninguna preocupación desde el punto de vista de la estabilidad financiera, obviamente no macroprudencial, pero tampoco ni siquiera microprudencial. Estamos haciendo un seguimiento estrechísimo, por supuesto, y esa es la conclusión. Salva. Hola, buenos días. Salvador Arancibia, de Expansión. Quería una aclaración sobre lo de los créditos. En la distribución está para las familias, hay créditos a familias, hipotecas y consumo. ¿Qué crédito es el primero? No. Es fundamentalmente hipotecas, sí. Ya, pero digo, es que en la diapositiva yo creo que había tres clasificaciones. Vamos a verla. Me parece que era consumo, hipotecas y otros. Me va a costar ahora volver. ¿No tenéis ahí la presentación para que veamos? No sé si es que me he ido, a ver si puedo por aquí y recuperar, ¿no? Igual la 14, ¿no? ¿Qué agrupa ese otros? Es que no. Yo creo que es la suma de los dos, ¿no? O es la totalidad. Es la cifra total. Vale, bien. Vale. Entonces, nada, entendido. Vale, es que creí que eran tres y. Es que yo tampoco lo veo muy bien y lo veía desde ahí. Vale. No, entonces, aclarado eso. Exactamente, de los 13.500 millones de exposición que tiene el sistema en hogares, 10.000 son hipotecas. Vale, perfecto. Y la otra pregunta era, Sí. esas dos décimas de PIB Sí. pueden suponer una revisión de las previsiones que había por parte de cualquiera de los que están haciéndolo. Nosotros estamos ahora haciendo el ejercicio de previsiones dentro de lo que es la aportación del Banco de España, la previsión agregada del Eurosistema, que irá al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de mediados de diciembre, y obviamente vamos a tenerlo en cuenta, pero también es verdad que los otros datos que estaban llegando de información agregada van en la dirección contraria, con lo cual vale la dirección contraria. Estábamos viendo, lo que hemos visto, de hecho, son revisiones al alza del PIB
del año y de los últimos trimestres. Entonces, no me quiero anticipar, pero sería perfectamente posible que se neutralizara una cosa con la otra. Nuria. Sí. Buenos días, gracias por la presentación. Nuria Rius, del diario Ara. Yo le quería preguntar si nos podía como profundizar un poco más, porque por lo que veo en la presentación, un año después el impacto sobre el PIB de ciertos desastres va un poquito a más. Entonces, no sé si nos puede como profundizar en qué elementos pueden hacer o hacen que cuando haya una catástrofe, un año después, digamos, el impacto económico sea más severo que no en el momento. Vale. Si nos puede... Es decir, se produce el impacto económico a corto plazo, deja de realizarse actividad económica que se ha visto paralizada como resultado de la destrucción de capital físico en la zona y de capital productivo. Eso tiene un impacto contemporáneo, pero es verdad que la vuelta a la normalidad de la capacidad de oferta de producción de la zona va a ser progresiva durante un tiempo. Lo que ocurre es que al mismo tiempo empieza a haber inversiones en la zona para recuperar ese capital. Por lo tanto, ese efecto negativo de menor actividad se va compensando con las nuevas inversiones que se van a ir haciendo para restaurar el capital dañado. Y eso entrará por la vía, digamos, del renglón de inversión a lo largo del año que viene. Y una cosa y la otra se van compensando de tal forma que el efecto que emerge pasado un año es básicamente el efecto del primer trimestre, fundamentalmente. Eso es como hay que leer los datos. Jesús, de Reuters. Sí, buenos días. Jesús Aguado, de la agencia Reuters. Sí. Me gustaría hacer una pregunta respecto al impacto ya del riesgo climático y cómo puede impactar en el sector financiero, como dijo Ángel Estrada, ¿no? El responsable del Banco de España también, de Estabilidad Financiera, que esto demostraba que los riesgos físicos, que se estaba centrando el sector y los supervisores en riesgos de transición, y que esto demostraba que los riesgos físicos su impacto estaba como acelerando, como visibilizando más. Entonces, ¿qué trabajo se está haciendo el Banco de España o incluso el Banco Central Europeo en incidir a la hora de pedirles a los bancos y, no sé, empresas en su relación con los clientes cómo medir esto para si no prevenir, reducir el impacto? Lo que las entidades tienen que hacer ya, y se lo pedimos, es que tienen que tener métricas métricas específicas en relación a sus clientes sobre, digamos, qué grado de riesgos tienen asociados al cambio climático y en general a la transición energética, específicos cada cliente. Eso es lo que nosotros les pedimos a las entidades, que desarrollen métricas y sistemas de información, esto es lo que es en esta primera etapa, para que al menos en una primera etapa podamos tener una percepción de que ellos están interiorizando potenciales riesgos que tienen sus clientes por su grado de exposición, o su grado de contaminación al sistema, lo contaminantes que puedan ser determinados clientes, y que esto en un momento determinado, a través de imposición, a través de determinadas medidas, les pueda afectar. Es decir, lo que les estamos pidiendo a las entidades es que ellos añadan en su evaluación de riesgos el riesgo específico en su sistema de información. En este punto es en el que estamos. Otra cosa distinta es que todavía es un tema más en reflexión y que yo creo que es interesante, es si podemos o no, y yo creo que esto es un tema que discutimos en distintos foros, pero que todavía yo creo que no está suficientemente maduro, es si pensamos que con distintos instrumentos de los bancos centrales podemos, digamos, influir a cambios de conducta, desde el punto de vista del posicionamiento y de la actitud de la provisión de servicios bancarios y financieros a los clientes. Un ejemplo de algo que
se está discutiendo, pero que no es... Esto es puramente una reflexión, entendémoslo así. Como sabéis, los bancos centrales prestamos a los bancos con préstamos que son colateralizados. Nos tienen que dar colateral. Ese colateral tiene unos descuentos en función de la calidad del colateral. Bueno, podría pensarse que si uno quiere buscar una cuña e influir un poco en el comportamiento de los bancos y crear un incentivo, un impulso, pues si te vienen con colateral más verde que marrón, pues igual les haces un descuento. ¿Vale? No digo que esto no se está haciendo, pero es algo sobre lo que se reflexiona. Es decir, es una reflexión, pero es una reflexión todavía abierta. ¿Queremos utilizar instrumentos de los bancos centrales para empujar a las entidades a cambiar su conducta? Bueno, no lo sé, pero que lo estamos discutiendo, sí. Creo que eso sería mi reflexión. Macarena de Bloomberg. Hola, ¿qué tal? Perdón, quería volver a incidir en el dato que ha dado del IPC. Ha dicho que sería a largo plazo. No sé si nos lo puede concretar algo más y si puede haber efecto ya en este cuarto trimestre. Gracias. Yo creo que el instrumento que estamos utilizando no es suficientemente preciso para poder dar datos de frecuencia más alta. Y yo diría que es un impacto absolutamente menor. O sea, es decir, hay instrumentos que te permiten aquilatar más el perfil temporal. Aquí es un efecto más indefinido en el tiempo. Ingrid de la información, allá al fondo. Hola, ¿qué tal? Ingrid Gutiérrez de La Información. Yo quería preguntarle, en relación con los efectos que ustedes están apreciando en la economía, ¿cómo valora el importe del paquete que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, esos más de 14.300 millones? Y luego el hecho de que, aunque es verdad que no, porque ya lo ha dicho la Comisión Europea, no va a ser computable a efectos del procedimiento de déficit excesivo, un poco cómo quedamos o puede quedar en términos de déficit. Gracias. Yo creo que, sobre todo después del COVID, en todos los países se han engrasado mucho los mecanismos de respuesta. Ha cambiado mucho la perceptividad de cómo los gobiernos pueden, con medidas transitorias y, como dicen en inglés, targeted, muy orientadas a las personas que realmente se han visto afectadas, muy selectivas, poder, digamos, mitigar mucho los efectos que tienen este tipo de fenómenos. Este o otros mucho más extensos y prolongados como fue el COVID. Pero el volcán de Palma es otro ejemplo parecido. Yo creo que aquí la maquinaria se ha engrasado mucho y yo creo que eso permite, por un proceso de aprendizaje, ser capaces de ser genuinamente selectivos. Y realmente, pues aquí yo he visto que se ha identificado muy bien el footprint, el área afectada, se han identificado bien los distintos agentes. Por lo tanto, yo creo que lo que vamos viendo crecientemente a medida que los gobiernos se van engrasando más es que las medidas son más selectivas. Y al ser más selectivas, pues yo creo que al final el impacto agregado desde el punto de vista fiscal tiende a ser más limitado. Yo creo que eso es difícil de saber, porque muchas de estas medidas al principio es un máximo, por una parte, potencial, pero después el cómo se despliegan efectivamente tras una primera estimación en tiempo, casi unos días después, pues es difícil. Lo importante cuando se producen medidas de este tipo es que sean temporales, que estén limitadas en el tiempo, que sean selectivas, es decir, que vayan dirigidas realmente a aquellas personas que genuinamente se han visto afectadas. Entonces, en la medida que eso es así, yo creo que es así, pues por eso, digamos, la Comisión Europea enseguida ha dicho, bueno, un paquete de este tipo es lógico que... ¿Por qué? Porque al final, es decir, si no hiciéramos esto, es posible que el coste fuera mayor a medio plazo porque la pérdida de actividad económica se podría haber arraigado y a partir de ahí tener digamos, efectos negativos por distintas vías mayores. Por lo tanto, es la respuesta lógica ante una perturbación de oferta sobrevenida sobre los agentes económicos como es esta. Sí.
Allí al fondo, en medio. Buenos días, soy Jordi Benítez del Debate. Tenía dos preguntas. Por un lado, quería saber su opinión sobre la evolución del tejido empresarial. La Cámara de Valencia ha dado algunos datos y, bueno, usted contaba antes pues, los avales del ICO, por ejemplo. Quería saber su impresión sobre si, en fin, si el tejido empresarial, digamos, que está con motivación, o sea, que se percibe que puede haber una gran recuperación porque, bueno, pues quieren volver a ello. Bueno, eso era por un lado. Y luego también pues, saber qué sectores piensa que pueden estar más afectados. Eso por una parte. Y luego, pues, hablaba ahora la compañera de Palma. Bueno, pues en Palma han salido muchos, por comparación, estos días han salido muchos ejemplos de ciudadanos que se quejaban de que no les había llegado dinero, ¿no? Entonces, la pregunta es si piensa que el sistema ahora está mejor diseñado para que las ayudas lleguen más rápido o se podría mejorar. Muchas gracias. Yo, o sea, después hay un elemento que yo creo que hay que engrasar y que se está engrasando. En el caso de las ayudas en Palma, que no en este momento no conozco bien, yo creo que el despliegue fue importante. Yo estoy ahora recordando, el despliegue fue importante. Puede ocurrir que después, y por eso a veces yo creo que hay que evaluar bien los datos. Es decir, a mí cuando oigo alguien se ha quejado, seguro que tiene razón. Pero la pregunta es, porque siempre cuando hay procedimientos administrativos de reconocimiento de pérdidas, de reconocimiento de situaciones, hay que tener en cuenta, yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta todos, que cuando se da una subvención, se da un dinero público, es decir, los procedimientos administrativos requieren hay que justificar el dinero público que se da. Y los funcionarios que autoricen las ayudas están sometidos al Tribunal de Cuentas y están sometidos a procedimientos que van a comprobar que realmente esas ayudas se han dado con información cierta sobre la elegibilidad desde el punto de vista de la norma que se ha establecido. Esto genera, yo entiendo que genera en muchas situaciones una tensión en el sentido entre el deseo de recibir la ayuda y la necesidad de poder comprobar los requisitos. Y la Administración tiene que comprobar los requisitos. Desgraciadamente tiene que hacerlo, porque así lo establece el marco legal de las subvenciones. Entonces, yo creo que yo me tiendo a basar, cuando veo estas cosas, en los datos agregados. Y cuando mira los datos agregados, entendiendo que puede haber situaciones individuales injustas en el proceso administrativo, lo importante es mirar el agregado de los datos y en qué medida la actividad agregada, la mitigación que uno busca se ha producido. Que después hay casos individuales que entran, digamos, a veces en la maraña administrativa y se sienten no tratados, eso siempre va a ser así. Lo que hay que evaluar siempre es eso, asumiendo que eso va a ser así, por lo que acabo de decir, lo que hay que evaluar es los efectos agregados con todos los datos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una evaluación que tardará tiempo en realizarse. Pero yo creo que es verdad que a medida que vamos, digamos, desplegando este tipo de paquetes, y desgraciadamente cada vez hay más eventos singulares, negativos, de eventos, digamos, por situaciones extremas, lo que llamamos de colas de la distribución, yo creo que el aparato administrativo también se va engrasando más. Yo eso creo que es lógico que sea así. Si nos da tiempo un par más. Álvaro. Hola, buenos días. Yo soy Álvaro Celorio, de Economía Digital. Una de las propuestas que están encima de la mesa es hacer una adenda al plan de recuperación con un componente Valencia para redistribuir los fondos europeos. No sé qué margen ven ustedes desde el Banco de España para esa redistribución, qué clase de inversiones tendrían que hacerse en ese sentido y además, dado que es una zona muy industrial, como usted ha comentado en la presentación, no sé si hay margen para hacer alguna clase de cambio en el tejido productivo, que era un poco la idea inicial del plan de recuperación. Gracias. Yo creo que como Banco de España no veo que podamos tener una opinión específica sobre esto. Por mi conocimiento general del plan y de cómo se ha establecido, yo creo que las modificaciones que hay que hacer en el plan pues tienen unos procedimientos que requieren ser aprobados por la Comisión Europea y en este momento no soy capaz de juzgar en qué medida
eso es posible en este caso. Sinceramente no lo sé. No es algo sobre lo que no he tenido... No tengo información, yo creo, relevante para contestar en este momento, más allá de que este es el procedimiento. ¿Sí? Y vamos a tener que ir terminando. Vamos a acabar con algunas preguntas de las que nos han llegado en remoto los compañeros que nos están siguiendo por streaming. Las leerá Vicente, secretario de la PIE. Sí, Rebeca Jimeno, de 4, nos pregunta, ¿se contempla la posibilidad de un impacto negativo permanente en la zona? En la medida en la que algunas empresas afectadas cierren de manera definitiva o que se contemple un traslado a otra zona con menor riesgo de inundación. La impresión que da viendo digamos, la utilización de las medidas, la magnitud de las medidas de apoyo por todas las administraciones públicas, y yo diría que los primeros números que uno va viendo, yo tendería a pensar que el escenario central sobre el que debemos trabajar es una recuperación relativamente intensa de la actividad productiva en el conjunto de la zona afectada. Yo creo que no inmediata, llevará unos cuantos trimestres, pero por la información que nosotros estamos recabando de distintos ámbitos, yo diría que ese debería ser el escenario central. La recuperación, no podemos decir que sea al 100% ni a todos los, pero que lo que importa es mirar a la fotografía en su conjunto y la sensación que da es que la recuperación puede ser significativa. De otros episodios que hemos visto en el pasado, donde a veces cuesta más recuperar capital físico, es cuando impacta en viviendas, en zonas residenciales. Y en este caso hay muchas viviendas en la zona. He dicho que el número de hipotecas para viviendas es muy alto, hay mucha granularidad. Y la información de que vamos disponiendo a través de las entidades, etcétera, y de los distintos, y la información que nos van proporcionando de esos datos que veíais del consorcio, etcétera, da la sensación de que esa parte la parte de la vivienda residencial no está muy afectada. Y esa es la que tiene más recuperarse. Otra parte de capital físico es más fácil de recomponer, digamos, ¿no? Bueno, pues esto es el tiempo del que podíamos disponer del gobernador. Se lo agradecemos muchísimo desde la APIE y le invitamos a participar con nosotros en el futuro, siempre que quiera. Sabe que esta es su casa, gobernador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Haremos ahora un receso de 15 a 20 minutos para un café y continuaremos con la sesión.